Los vínculos de sustitución. Existe una diferencia entre superar una pérdida y dejar de pensar en ella. La primera transforma lentamente a quien la atraviesa. La segunda, muchas veces, solo consigue distraerlo durante un tiempo. Sin embargo, la cultura contemporánea parece haber dejado de distinguir ambas experiencias. Confundimos movimiento con elaboración, reemplazo con reparación y novedad con transformación. Apenas un vínculo comienza a vaciarse emocionalmente, aparece otro cuerpo, otra conversación, otra aplicación, otra historia o alguna nueva promesa destinada a impedir el contacto con el silencio que deja una ausencia. La pérdida ya no se atraviesa, se administra. Durante mucho tiempo, el duelo ocupó un lugar central en la vida humana, no porque el sufrimiento fuera valioso en sí mismo, sino porque obligaba a reorganizar la propia existencia alrededor de algo que ya no estaba. Toda pérdida importante interrumpía el ritmo habitual del mundo. Había días vacíos, preguntas sin respuesta, una lentitud que parecía incompatible con cualquier proyecto nuevo. El tiempo dejaba de avanzar con normalidad, porque una parte de la identidad todavía permanecía vinculada a aquello que había desaparecido. Elaborar un duelo significaba aceptar que ninguna persona podía ocupar inmediatamente el lugar de otra. La época contemporánea desarrolló una relación muy distinta con esa experiencia. El vacío dejó de ser una instancia de transformación para convertirse en un problema logístico. Todo parece exigir continuidad. La atención debe seguir circulando, el deseo debe seguir circulando, la validación debe seguir circulando. Incluso la tristeza parece haber adquirido un plazo máximo de tolerancia. Después de cierto tiempo, cualquier interrupción comienza a ser interpretada como un error de funcionamiento. La pausa emocional se volvió sospechosa. Quizás por eso muchas relaciones actuales no terminan realmente. Simplemente dejan de ocupar el centro de la escena mientras otra persona asume ese lugar. No hay una elaboración profunda de la pérdida. Hay una redistribución de la atención. El sistema afectivo encuentra un nuevo objeto sobre el cual proyectarse antes de haber comprendido completamente el anterior. Pero el psiquismo no funciona con la velocidad de las aplicaciones. Los cuerpos pueden cambiar rápidamente. Las conversaciones también. La estructura emocional, no. Existen personas que acumulan vínculos nuevos sin haber abandonado verdaderamente ninguno de los anteriores. Se desplazan de una historia a otra convencidas de que avanzan, cuando en realidad solo están modificando el escenario donde continúa desarrollándose el mismo conflicto. Cambian los nombres, las ciudades, las fotografías y las promesas, pero la herida permanece exactamente en el mismo lugar. El reemplazo posee una eficacia inmediata, produce alivio, nunca produce resolución, funciona como un analgésico, disminuye el dolor durante un tiempo, pero no modifica aquello que lo produce. Esa es una de las razones por las que tantas personas experimentan una extraña sensación de repetición. Creen estar viviendo relaciones completamente distintas y, sin embargo, terminan atravesando una y otra vez las mismas escenas, los mismos desencuentros, las mismas decepciones y los mismos finales. No porque el mundo siempre les ofrezca las mismas personas, sino porque todavía no pudieron salir emocionalmente del vínculo anterior. Las aplicaciones de citas aceleraron enormemente esta lógica. Nunca antes había sido tan sencillo transformar una pérdida en consumo inmediato. Una ruptura encuentra rápidamente otra conversación. Un rechazo puede anestesiarse con un nuevo match. Una noche difícil se resuelve deslizando el dedo sobre una pantalla. La abundancia permanente de posibilidades produjo una ilusión muy poderosa, la idea de que todo resulta reemplazable. Y cuando todo parece reemplazable, también comienza a parecer menos valioso. No porque las personas hayan perdido profundidad, sino porque el exceso de disponibilidad altera nuestra percepción de la singularidad. Aquello que siempre puede ser sustituido deja de sentirse irrepetible. Sin embargo, el cuerpo conserva otra memoria. Hay recuerdos que permanecen, hay gestos que vuelven inesperadamente. Hay conversaciones que regresan años después con una claridad desconcertante. La conciencia puede convencerse de haber seguido adelante. La estructura afectiva suele necesitar mucho más tiempo. Por eso aparecen escenas tan características de nuestra época.
Personas que afirman haber superado completamente una relación mientras reorganizan obsesivamente su cuerpo, su trabajo, su vida social o su exposición pública alrededor de alguien que, oficialmente, ya no ocupa ningún lugar en sus vidas. Nuevos vínculos convertidos en mensajes retrospectivos, felicidades cuidadosamente exhibidas para destinatarios invisibles, fotografías que parecen dirigidas menos a quienes las observan hoy que a quienes dejaron de observar hace mucho tiempo. La historia terminó. La conversación interior continúa. Las redes sociales modificaron profundamente esa experiencia. Durante siglos, las separaciones implicaban una distancia material. La otra persona desaparecía de la vida cotidiana. Quedaban los recuerdos, algunas cartas, quizá una fotografía. El olvido no estaba garantizado, pero la realidad colaboraba lentamente con él. Hoy ocurre lo contrario. La tecnología mantiene abierta la posibilidad permanente del regreso. No necesariamente un regreso físico, un regreso visual, un regreso interpretativo. Las personas siguen orbitándose durante años, se observan, se comparan, reconstruyen hipótesis, buscan señales, imaginan significados donde apenas existen pequeños movimientos cotidianos. Muchas rupturas dejaron de ser rupturas para transformarse en formas degradadas de convivencia silenciosa. Quizás nunca antes había sido tan difícil terminar una historia, porque terminar una historia exige, entre otras cosas, aceptar que ciertas preguntas quedarán sin respuesta. Y la cultura digital parece incapaz de tolerar los espacios vacíos. Todo necesita una actualización, una explicación, una nueva imagen, un nuevo acontecimiento. También el deseo comenzó a reorganizarse alrededor de esta lógica. En lugar de conocer lentamente a otra persona, muchas veces buscamos experiencias breves, capaces de restaurar momentáneamente la propia autoestima. El otro deja de ser alguien con quien construir una intimidad para convertirse en un instrumento de reafirmación. Lo importante ya no es quién es, sino el efecto inmediato que produce sobre nuestra percepción de valor. Por eso tantos vínculos nacen con una intensidad extraordinaria y se vacían con la misma velocidad. No estaban sostenidos por el encuentro entre dos personas. Estaban sostenidos por una necesidad compartida de escapar durante algunas semanas de la propia soledad, y ninguna fuga puede durar para siempre. Existe además una consecuencia especialmente cruel de esta dinámica. Cuanto más reemplazable parece todo, más angustiante resulta imaginar que nosotros también podemos ser reemplazados. Entonces comienza una administración obsesiva de la propia deseabilidad, el cuerpo, la juventud, la vida social, la sexualidad, la productividad, la intensidad. Todo empieza a funcionar como una estrategia destinada a impedir la propia obsolescencia afectiva. Muchas personas ya no viven como sujetos, viven como productos intentando conservar su valor dentro de un mercado emocional donde siempre parece existir una alternativa disponible. Pero ningún esfuerzo alcanza, porque el problema nunca fue la competencia, el problema fue el miedo. El miedo a descubrir que ninguna cantidad de validación externa consigue resolver una identidad que todavía no aprendió a sostenerse cuando desaparecen las miradas. Ese es el vacío que tantos reemplazos intentan ocultar, no la ausencia de otro cuerpo, la dificultad de permanecer a solas con uno mismo sin sentir que algo esencial se derrumba. Por eso algunas personas saltan frenéticamente entre vínculos, viajes, fiestas, excesos, proyectos y nuevas historias de amor. No persiguen únicamente compañía, persiguen interrupciones, necesitan que algo ocurra antes de volver a encontrarse con el silencio que dejaron pendiente. Sin embargo, existen ausencias que se resisten al reemplazo, no porque sean perfectas, ni porque hayan sido necesariamente las más felices, sino porque obligan a enfrentar una pregunta que ningún cuerpo nuevo consigue responder. Hay personas cuya desaparición modifica la estructura desde la cual mirábamos el mundo. Después de ellas, todo puede continuar exactamente igual y al mismo tiempo nada termina de ocupar el lugar que dejaron. Quizás esa sea la diferencia entre un reemplazo y una transformación. El reemplazo intenta devolvernos rápidamente al punto donde estábamos. La transformación acepta que ese punto ya no existe. Y solo cuando dejamos de buscar desesperadamente otra persona que ocupe el lugar de la anterior, comenzamos finalmente a descubrir quiénes somos en el espacio vacío que esa ausencia abrió dentro de nosotros.